Vamos a iniciar nuestra sesión síncrona de la semana número 9. Esta semana la actividad es hacer una síntesis referente a los temas, que son dos: componentes económico, social y ambiental, y transición de patrones internacionales del desarrollo. Ustedes en el aula van a encontrar este encabezado que se presenta para tener la definición del tema. Estamos comenzando el capítulo número 4 del libro de texto. Es el capítulo último y este capítulo tiene 6 temas. Vamos a revisar 2 temas por semana. Semana 9, 2 temas. Semana 10, 2 temas. Y semana 11, posiblemente un tema. Y semana 12, el sexto y último tema. Por ahora vamos a revisar que en el caso de estos 2 temas ya mencionados, los objetivos son comprender el concepto de administración macroeconómica sana, estudiar las estrategias de aplicación de políticas económicas intensivas en el uso de mano de obra, de modo que se pueda aumentar la creación de empleos en los sectores de la población que tienen más necesidades y que además son más vulnerables. Como ustedes lo revisaron en una de las actividades que hicimos referente a problemática social. También vamos a reconocer como objetivo la importancia del manejo sustentable de los recursos naturales. Los 3 objetivos muy interesantes, muy importantes para esos 2 temas. Se recomienda como un prerequisito leer y utilizar los archivos que tenemos para esta semana. Estamos hablando de la rúbrica de presentación de PowerPoint, en el cual van a encontrar ustedes las indicaciones para poder hacer correctamente la actividad. Segundo requisito es revisar la presentación de esta semana, lo mismo que el video para quienes no pudieron participar en la sesión síncrona. Y se les invita a trabajar en equipo usando Wiki en la plataforma Moodle, o bien utilizar la modalidad de Google Docs, para la cual ya he colocado un documento, pero ustedes a través del equipo van a hacer justamente el acuerdo de colaboración para usar esas 2, o bien cualquier otro medio tecnológico de información y comunicación, para que ustedes tengan finalmente el trabajo en equipo. Sin embargo, la nota presentada aquí es que, aunque el trabajo es colaborativo, para efectos de calificación de cada uno de ustedes, el reporte tiene que ser individual, ¿sí? Y en ese sentido, la introducción y la conclusión son propias de cada participante. Es importante esto, porque de lo contrario, se verán afectadas sus calificaciones si no modifican la introducción y la conclusión entre ustedes. Entonces, la tarea que van a hacer es una presentación en PowerPoint. Van a exponer ahí datos, hechos acerca de lo que son estrategias que se plantean como básicas para conseguir un desarrollo en un modelo sustentable, y son propuestas para efectuarse a nivel nacional. Desde luego que tiene que ver también con nivel estatal y nivel municipal. Ya cuando veamos el capítulo, los temas finales, el 5, por ejemplo, y el 6, van a ver ustedes cómo la propuesta llega a ser a nivel municipal. Ahora, en el contexto nacional es donde se hacen las elecciones básicas, porque se está presentando una intención de generar en las sociedades de cada país un bienestar, ¿sí? Y desde luego un manejo conveniente de los recursos naturales. Igualmente, a nivel nacional, se requiere con urgencia una corrección de políticas públicas y de prácticas de actividades económicas que no son sustentables. Actualmente hemos tenido bastante corrección a las políticas en este nuevo gobierno, y ya se busca corregir las prácticas no sustentables. Ya hay un trabajo previo, ya lo había, pero ahora estamos
una mayor definición. Porque anteriormente, aunque se hablaba de sustentabilidad, en los hechos no se consideraban esas tres partes fundamentales para dimensionar la sustentabilidad. Estamos hablando de la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Una sociedad, y ustedes lo contestaron en el capítulo, en la primera semana del cuestionario, necesitamos tener economía para poder ser sociedades que sean sustentables, necesitamos ser educados ambientalmente para ser mejores sociedades sustentables y requerimos cuidar el entorno al que vivimos para ser realmente sustentables. Así que estas tres dimensiones adicionales a lo que es política y cultura son fundamentales para el desarrollo sustentable. Dicho esto, lo que corresponde ahora es revisar lo que ustedes verán como instrucciones y criterios para la entrega de la tarea. Ya ustedes lo van a ver en ese documento, en el aula, es la portada. Es importante que sigan esas indicaciones, ¿sí?, de lo que es la portada, la secuencia que se expresa. La introducción que tienen que hacer para este trabajo tiene que ver con dos preguntas, o una pregunta que sería cuáles son las estrategias básicas para el desarrollo sustentable y por qué son importantes desde tu punto de vista. Ahora, igualmente en la introducción deben incluir un análisis, aunque sea muy breve, de los objetivos de la actividad. En la parte de desarrollo, que son las presentaciones, tienen que ustedes colocar datos y hechos relevantes de los subtemas, que son dos, ¿sí? Ya lo comentábamos. Y finalmente, conclusiones, que es una reflexión de aprendizaje respecto al contenido que se abordó en la actividad. Es muy importante que se documenten bien porque deben de participar también en el foro. Y entonces todo lo que ustedes aprendan va a servirles de fundamento para la discusión en ese foro, que es ahora el número 4. Y la bibliografía que van ustedes a ocupar, la de texto, aquí está mencionada, y se espera que igualmente coloquen ustedes la referencia que ocupan de internet para sus trabajos, ¿sí? Sobre todo en fotografías. Bien, entonces, entrando ya al tema de la semana, tenemos que los componentes económico, social y ambiental, además de la transición de patrones internacionales de desarrollo, se van a revisar desde este punto de vista. Tenemos que, como introducción, la sustentabilidad requiere de cambios de comportamiento en todos los niveles de la actividad humana. Estamos hablando desde lo internacional, como fueron las cumbres y todos los acuerdos que derivaban de las cumbres, hasta las actividades de desarrollo a nivel de comunidades. Quiero mencionarles que en este texto, en este documento, lo mismo que en el texto, aparecen ciertas palabras clave, como con un link para abrir las páginas del internet y ustedes puedan revisar más información. En este caso, sustentabilidad tiene un hipervínculo que al darle clic nos va a ligar a una página en la que vamos a encontrar más información referente a ese concepto, a ese tema. Concretamente, en todo el texto y en esta parte del documento presentado van a encontrar ustedes varios links más. Les conviene que lo revisen cuando abran el texto o el documento en forma de presentación, no como video. Ahora bien, tenemos que el modelo productivo que hasta ahora hemos utilizado y que ha sido predominante a nivel internacional, a nivel global, ha sido de tipo tecnócrata neoliberal, en el cual lo que se busca es promover el capital y promover las ganancias, sin cuidar el medio ambiente. Por consiguiente, las consecuencias son daños al ecosistema, daños al equilibrio ecológico, ¿sí? No obstante que hay una ley que habla justamente de esto en nuestro país y para cada estado. Esto ha sido una consecuencia de un modelo productivo insustentable.
¿A qué se debe? Bueno, pues los procesos de desarrollo y de crecimiento económico que se pensaban como exitosos para un nivel de vida de calidad en la humanidad, en realidad han generado pobreza, han generado desnutrición, epidemias, desempleo, además de una falta de alfabetización. Lo mismo también en lo social sucede, que hay más violencia, ha aumentado el crimen, el nivel de criminalidad, lo mismo que la drogadicción. Son consecuencias entonces de un deterioro social que se ha generado por la falta de atención a la población. Estamos hablando de que los gobiernos han descuidado los programas sociales, que son los que atienden a la población, y entonces hay también la falta de empleo y sobre todo una falta o una negación de los derechos constitucionales en dos aspectos fundamentales: la educación, que debe ser gratuita y universal, y la otra es el derecho a recibir atención de calidad en los servicios de salud. Bien, entonces son consecuencias que se han estado derivando. Lo que se plantea en este texto es, en estas ideas que tienen ya 2003, 2021, 18 años de haberse planteado, 18 años, y sin embargo en dos sexenios previos muy apenas o casi nada se consideraron importantes. Estamos hablando de una administración pública que busque el modelo de la sustentabilidad para enfrentar los problemas previamente recibidos. La complejidad es grande, ¿sí? Porque en el gobierno han trabajado sectorialmente las instituciones y atienden problemas de modo parcial. Actualmente ya la cosa ha cambiado y tenemos que el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal trabajan de forma conjunta en lo que se puede considerar técnicamente un gobierno de la República, ¿sí? Los tres niveles de gobierno son en sí y por completo el gobierno de la República. Aparte, las secretarías de cada uno de los niveles de gobierno tienen que trabajar de modo conjunto para atender los problemas tanto municipales como estatales y además federales. Así que un obstáculo principal, ¿sí? Para el medio ambiente y su administración es el dilema de crecimiento-desarrollo. Los que tomaban las decisiones tenían este dilema: o crecemos o desarrollamos. Lo más que se pudo hacer fue en ese tiempo, fue constituir un sistema nacional de información ambiental y recursos naturales con su base de datos, el SNIAR y el BAD-SNIAR. Entonces, cuando reconocemos nosotros que las relaciones de los gobiernos locales, o sea, nacionales, la administración más bien, los niveles de global de internacionales y los gobiernos nacionales y locales tienen una gran interacción. Ustedes lo pudieron haber apreciado cuando revisaron la semana anterior el tema en la semana 7, el tema de las cumbres internacionales y los acuerdos que se tienen para buscar sustentabilidad. Ese tipo de interrelaciones de nivel global y nivel nacional, ¿sí?, requieren políticas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que se llaman políticas de Estado, que deben transferirse a políticas públicas en el ámbito nacional. Tenemos entonces que el Estado-Nación continúa siendo la unidad básica, ¿sí?, para tomar decisiones, aunque no es la única, y lo mismo es para fijar normas y evaluar también el desempeño de la administración pública. De modo que el régimen de gobierno debe de buscar justamente atender a la población, ¿sí?, tomar decisiones que le permitan atender a la población. Ahora, hay una complicación previa que hubo, porque el régimen económico globalista de carácter internacional había estado erosionando el campo de acción de los estados-nación. ¿Qué quiere decir esto?
que en países emergentes, de economía emergente, por un régimen neoliberal, estaban siendo afectados por las políticas globalistas neoliberales, porque estaban dejando la oferta y la demanda del mercado a los servicios públicos, ¿sí? Que son de orden constitucional y deben estar en programas sociales de gobierno. De modo que el Estado-Nación debe garantizar a la población sus derechos, y esos derechos son, en sentido estricto, de carácter universal. Es decir, se encuentran en los acuerdos internacionales que han sido asignados por países comprometidos en cumplirlos, entre ellos nuestro país. En el caso de nuestro país, el actual gobierno federal está haciendo coincidir los programas sociales de gobierno, que son programas integrales de bienestar, con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y es algo muy interesante, ¿sí? Estamos hablando de políticas públicas hacia la sustentabilidad, ¿sí? De modo que tenemos una política de administración pública de carácter sustentable y de gobernabilidad. Ahora, sabemos, el autor lo comenta, que a nivel de Estado-Nación se requieren con urgencia la corrección de políticas y prácticas no sustentables. Eso está ocurriendo en nuestro país. Se trata de corregir los pasivos ambientales y reducir las prácticas contaminantes y considerar lo que ya comentábamos como pilares de la sustentabilidad, que son la dimensión económica, social y ambiental. Ahora, las fórmulas no son únicas, sin embargo, el autor en el 2003 no sabía, porque eso fue después, en el 2015, no sabía que se iba a plantear una fórmula, aunque no única, pero sí modelo, que son los objetivos de desarrollo sustentable. Aunque en el 2000, antes de que el libro se editara, había objetivos del milenio, que cambiaron ahora a objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con este modelo, aplicado cada nación a sus particulares posibilidades y necesidades, sí se puede buscar un crecimiento económico que vaya acompañado de la distribución de la riqueza, es decir, el desarrollo con bienestar, ¿sí? Eso es lo que se busca en nuestro país, un modelo de desarrollo con bienestar para los mexicanos. Ese es ahora el modelo que en nuestro país tenemos que implementar, que se está implementando para lograr lograr esos cambios que se requieren, esa reversión de todo el problema que hemos estado presentando desde el 82 hasta el 2018. Bueno, entonces, ya el autor del texto comenta que hay ciertos requisitos que son muy importantes para adoptar estrategias nacionales, ¿sí? Nótese que vamos a ver cómo muchas cuestiones que el autor manifiesta como importantes están siendo ahora parte de nuestra realidad nacional a nivel federal, lógicamente, y esto va a permear a nivel estatal. Entonces, estos requisitos están dirigidos a mantener la sustentabilidad dentro del contexto de los cambios en el orden mundial, ¿sí? Entonces, se comenta en el texto que hay tres componentes, ¿sí? Económico, social y ambiental, que tenemos que revisar, ¿sí? En esta lámina tenemos que la sustentabilidad puede considerarse que requiere ciertas tecnologías nuevas, pero no únicas, ni serán inclusive tecnologías de sustitución. Simplemente son tecnologías que tienen que ser implementadas como parte del progreso tecnológico de los países. Y desde luego, cuando no se tiene petróleo en algunos países, tienen que buscar tecnologías distintas. Pero igualmente, en la fotografía de abajo, ustedes pueden ver, esa es una tecnología para recuperar el carbono existente en la atmósfera derivado de procesos industriales.
Entonces, el componente económico, ¿sí?, necesita de una administración macroeconómica sana. Ahorita vamos a revisar a qué se refiere con lo macroeconómico. Recuerden que en azul aparecen las palabras y frases que tienen un link. Ustedes pueden revisar con el texto perfectamente cada uno de esos links que he colocado para ustedes. Entonces, una administración macroeconómica que sea sana implica que tiene que haber una aplicación de políticas fiscales ambientales prudentes. Hay políticas fiscales en lo ambiental que llegan a provocar ciertas distorsiones en los precios. Luego lo vamos a revisar un poco más adelante. Igualmente, una característica es que tiene que ser mantenida a largo plazo el equilibrio de la balanza de pagos entre lo que se produce en nuestro país, lo que se importa, que no se produce, y lo que se exporta, que se produce, una balanza de pagos. Lo mismo los ingresos que se tienen por lo que mandan los migrantes, que ha sido una gran cantidad de millones de dólares que han servido para que un número grande de familias en nuestro país tengan una economía mejor. Y tiene que ver entonces con la balanza de pagos el hecho de que ingresen esos dólares por parte de los migrantes. Otro punto, el número 3, es que tiene que haber una contratación de niveles manejables de las obligaciones financieras internacionales. En este punto es importante decirlo, no hay actualmente un aumento a la deuda nacional. Se mantiene la deuda en niveles manejables porque no se han contratado nuevas obligaciones financieras. No hay nuevos créditos, aunque existen y están ahí latentes. El gobierno no ha querido, no ha sido necesario utilizarlos. Y esperemos que mantener esta misma situación. No obstante de la pandemia y la crisis económica, no se han hecho nuevas deudas. No se han contratado nuevas deudas. Es muy importante decirlo y repetirlo porque nos afectaría mucho aumentar la deuda financiera. Ya de por sí el FOBAPROA, y deben investigar ustedes el FOBAPROA, qué es, cuándo ocurrió y en qué sigue afectando el FOBAPROA en la economía nacional. Tenemos aquí una revisión de un doctor en economía, Ricardo Cantú, el cual dice: el aumento de la deuda se debe a una política fiscal irresponsable por parte del gobierno. Hablamos de gobiernos anteriores. Ese gobierno gasta más de lo que recauda. Concretamente, la nómina del gobierno es enorme. Por eso se habla ahora de una austeridad en el gobierno, ¿sí? Y mucha gente protesta, pero es necesario tener un recorte en lo que es irresponsable de gobiernos anteriores. Ahora, esa nómina del gobierno enorme nos endeuda más para solventar los compromisos del propio gobierno federal. Es un gobierno ensimismado, ¿sí?, que solo gasta para mantenerse a sí mismo y no gasta en programas sociales. Este economista sostiene que el impacto social de tales políticas es perjudicial, ya que afecta directamente obras de infraestructura que no se crean, educación y salud. Y cuando se crean, por ejemplo, el tren interurbano, se crearon con deuda y se crearon y se hicieron con un costo mucho más allá de lo que se estaba pretendiendo gastar. Es decir, hay una mala planeación y hay también corrupción, de modo tal que se aumentan los costos de la infraestructura y se afectan, por ejemplo, también la educación y la salud. Eso lo vivimos porque estaba por la calle de la amargura, hay que decirlo de esa manera, el sector salud. Y la educación andábamos mal porque no había plazas para maestros,
no había suficientes escuelas públicas y la gente, bueno, los jóvenes finalmente tenían que abandonar las escuelas. Entonces, comenta este economista que estas áreas son donde se realizan los ajustes del presupuesto para solventar el pago de la deuda. En otro apunte más, tenemos que la deuda pública en México representa actualmente el 53% de lo que se produce a nivel nacional. Es decir, hay un desbalance muy grande en nuestro Producto Interno y nuestra deuda pública. Por eso la macroeconomía estudia, lo comentamos un momento, estudia lo que se conoce como variables agregadas, es decir, variables que son la suma de otras variables más pequeñas. El mencionado PIB es una variable macroeconómica porque, por ejemplo, si tenemos 10 personas y cada una de ellas produce 2 unidades, el PIB va a ser de 20 unidades. Así que va a ser una variable agregada. En cambio, la producción de cada persona puede ser estudiada por la microeconomía porque es una parte y el PIB es la suma de todas las demás. Por eso se habla de macroeconomía en el PIB. Y aquí tenemos más ejemplos de variables en macroeconomía. La inflación es otra variable macroeconómica, el desempleo, la balanza de pagos, la deuda privada, la deuda pública, el déficit público, la inflación, tasa de desempleo son variables macroeconómicas que se pretende que en todo esto exista sanidad, es decir, macroeconomía sana, cosa que es compleja, pero no es difícil de lograr si se combate la corrupción, si se combate la impunidad y se es austero en el gasto público. Reducir el gasto público al interior del gobierno y aumentar el gasto público hacia la sociedad. A eso se refiere. Ahora, el componente económico, que es el principal aliado de cualquier gobierno, tiene que ser como estrategia un crecimiento con alivio de la pobreza. Y esto se alinea con el objetivo número 1 de Naciones Unidas, erradicar la pobreza. Entonces, para este punto, el autor propone una aplicación de políticas económicas intensivas en el uso de mano de obra a fin de aumentar al máximo la creación de empleos, sobre todo para sectores sociales necesitados y también vulnerables. Eso es una cuestión que se planteó en el 2003 y antes por el autor, y hasta este gobierno, ¿sí? Ya estamos viendo esa realidad. Es decir, hay una aplicación actual que coincide con estas propuestas del autor en el 2003, que fue el año que se editó el libro. La número 2 habla acerca de una aplicación de incentivos monetarios y fiscales para ampliar las oportunidades productivas y de comercialización para los pequeños agricultores y comerciantes. Actualmente, pues hay ahora de nueva cuenta lo que se llama precios de garantía. Igualmente hay, en el punto 3, dice distribución de aumentos de la productividad nacional en forma tal que se empleen las oportunidades de producción para sectores más pobres. Estamos hablando de que se ha generado también en nuestro país mayor producción de los campesinos porque se les ha otorgado sin costo fertilizantes. Y luego el punto 4, fortalecimiento de los incentivos económicos y sociales para empresas asociativas y cooperativas. ¿Sí? Esto es muy importante porque la economía que mejor subsiste, que más se sustenta en el tiempo, son las cooperativas y las sociedades cooperativistas. Ahora, siguiendo con el componente económico, en el punto el siguiente punto es la producción agrícola. Tiene que haber una reversión de las políticas contrarias al sector agrícola. Es decir, debe de buscarse favorecer al campo en diversas formas, y eso es ahora una realidad. También debe fortalecerse la seguridad en el suministro interno de alimentos, lo que se llama seguridad alimentaria.
cosa que estamos viendo que a pesar de la pandemia, en nuestro país no hubo afectación en la producción y suministro de alimentos por parte de los productores, ¿sí? En el punto siguiente es aumento de la participación de la inversión pública en la agricultura para mejorar la tierra. Desde luego, se puede mejorar la tierra con fertilizantes y se puede mejorar la tierra con productos orgánicos que permiten que la tierra tenga una mejor composición y mayor rendimiento en la fertilidad. Y en el siguiente, punto 4, es una administración de cuencas hidrográficas. Lo mismo, reforestar y también servicios de extensión. Servicios de extensión se refiere a que haya técnicos del gobierno, técnicos agrícolas, agrónomos, zootecnistas, que puedan atender a los productores para ayudarles con tecnologías que puedan acoplarse a la modalidad de producción de ellos. Y las cuencas hidrográficas, hablamos de un manejo sustentable del agua, y la reforestación actualmente tiene que ver con el programa Sembrando Vida, en la cual se van a reforestar 1 millón de hectáreas. Es un gran programa, muy ambicioso, y se está logrando muy firmemente en todo el país, en donde corresponde que se aplique. El siguiente componente económico se refiere al papel del Estado en 3 vertientes, que sería como agente económico, ¿sí?, en el cual tiene que adaptarse a las áreas en las que se desempeñe con mayor eficiencia que el sector privado, y en donde se facilite la participación óptima del sector privado bajo el principio de corresponsabilidad. Y tenemos también como garante del interés público en el que se fortalezcan las funciones de administración pública, de regulación y fijación de normas en áreas en las que se requiere la defensa de los intereses nacionales. En este punto 2, el TEMEC tenía una parte en la cual nuestra soberanía energética estaba endeble, y en el proceso de cambio de gobierno, el gobierno entrante rechazó el planteamiento que tenía el gobierno de Estados Unidos, y entonces tuvo que haber nuevas negociaciones. Finalmente se llegaron a acuerdos, y lo que se logró fue defender justamente la soberanía energética nacional, porque este gobierno defiende justamente los intereses de la nación, los intereses de los habitantes, de la población mexicana. Y el siguiente es un garante, un gobierno, un Estado como garante de desarrollo social, el cual suministre bienes, servicios sociales y ambientales y pueda crear condiciones sociales equitativas. Igualmente, la SEDATU es una secretaría federal que está justamente haciendo estos cambios. Es decir, se está logrando que en las ciudades donde hay una gran disparidad entre lo turístico y lo local, se mejoran las condiciones sociales de esa población. Y por esa razón hay mejoría en esta cuestión de desarrollo social. Luego tenemos que otro componente económico es internalizar el costo. Internalizar el costo. Quiere decir esto 4 cuestiones. Primero, eliminación de las distorsiones, ya lo comentábamos, en las estructuras de precios existentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una política fiscal en la cual se favorece cierto sector, lo que se hace finalmente es que el costo de los productos que se pueden generar tenga una distorsión, porque se favorecen más unos que otros. Entonces, lo que se trata es de evitar las distorsiones en las políticas fiscales ambientales, de modo que se puedan incluir los costos ambientales y sociales para lograr una verdadera eficiencia. Es decir,
Hay un impuesto, bueno, hay una política fiscal que la tenían, se llama tarifa 09 de la CFE. Esa tarifa 09 lo que hacía era subvencionar a los agricultores en el costo de la energía eléctrica para bombear agua. Lo que se tuvo como final de cuentas es un agotamiento de los sistemas acuíferos del país, 80 en concreto, y eh, una distorsión de precios en la producción agrícola. Cuando se cambió esa política, lo que se logró fue innovar tecnologías distintas para la extracción del agua y poder tener una eficiencia mayor en la productividad. Por eso se habla de eliminar distorsiones a través de cambios en las políticas fiscales ambientales. En el punto 2 dice incorporación de estos costos ambientales en las consideraciones de factibilidad de proyectos de desarrollo. En el punto 3 tenemos la incorporación de los costos de agotamiento y degradación de recursos naturales en el cálculo del PIB, como lo vimos en el tema número 2, Y en el punto 4 tenemos la reinversión de esos costos de capital para garantizar un flujo constante de beneficios que reflejen la balanza de pagos de los costos ambientales asociados al comercio internacional de bienes y servicios. Es un tema muy interesante que tienen ustedes que revisarlo para tener mayor ampliación de información. Ahí están los links que les he colocado para que ustedes puedan revisarlo con más detalle. Ahora, pasando al siguiente punto, que es el componente social, tenemos que se plantea una equidad distributiva. Estamos hablando de que se tienen que institucionalizar los mecanismos para la redistribución de la riqueza. Se tiene que trabajar, institucionalizar los activos productivos y se tiene que institucionalizar las inversiones futuras. Todo esto, pues, para que se garantice la participación de la población que más necesita, ¿sí?, en actividades que generan los ingresos. Igualmente, su acceso a la riqueza social y su acceso a los recursos productivos. Y en el componente social revisamos ahora los servicios sociales, en el que se habla de suministrar, ¿sí?, o de hacer un suministro a las necesidades básicas de viviendas con materiales no contaminantes o que sean también ahorradores de energía. Tenemos también que participar, ¿sí?, el gobierno debe participar en lograr mayor sanidad de higiene y agua limpia para toda la población. Luego, mejoramiento de infraestructura social para garantizar la educación y capacitación, incorporando la dimensión social, dimensión ambiental. Aquí hay una fotografía de un mercado en Tamaulipas que se diseñó como una modalidad nueva, un aporte de la SEDATU, y aumentar la participación del gobierno a nivel estatal. Y por último, la atención a la salud y servicios para la población, garantía de acceso igualitario de los pobres a la asistencia legal, servicios crediticios, financieros y oportunidades de empleo. Esto es una realidad actualmente, ¿sí?, y es satisfactorio decirlo, porque hay créditos a la palabra, a muy bajo interés, hay servicios financieros para la mediana empresa, la pequeña empresa, y hay más empleos porque se está trabajando en lo que son proyectos como por ejemplo la, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, la, el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec y se me va el nombre,
refinería de Dos Bocas. Son proyectos de gobierno que están generando empleos a muchísimas personas que anteriormente estaban justamente carentes de empleo. Ahora, continuando, tenemos que ver que haya una equidad de sexos, ¿sí? Equidad de género. Es decir, provisión de oportunidades igualitarias con el fin de que las mujeres se incorporen a las actividades productivas que generan ingresos. La mujer es muy importante porque dentro de lo que es la actividad doméstica, logra muchos ahorros, no genera ingresos en ese sentido, pero logra que se administren mejor los ingresos. Pero también, salir a trabajar va a generar ingresos porque son bastante capaces en las actividades productivas. Y el otro punto es establecer un estatus legal igualitario, de modo que las mujeres puedan ejercer todos sus derechos y lo mismo trabajar en niveles de gobierno de alto nivel, ¿sí? Ya desde hace muchos años, el gobierno de la Ciudad de México ha tenido desde López Obrador una equidad de género y ahora el gobierno federal mucho más. Hay más mujeres participando en niveles de gobierno altos que en cualquier sexenio anterior. Y estabilizar la población es uno de los componentes sociales en la que se incluye como política un fomento, ¿sí? Para que se estabilice la demografía y tengamos estrategias de adaptación. Que las familias puedan tener servicios de planificación familiar de modo tal que se cuide mucho que nuestra población pueda seguir creciendo, que no se haga una población de gente mayor sin que haya generaciones de relevo, ¿sí? Actualmente en el país, Estados Unidos, tienen una población mayor que la juvenil. Y en México hay más población juvenil que mayor. Entonces hay que tener cuidado en este balance porque se requiere siempre las generaciones de relevo. Y hablábamos de generaciones sustentables, de modo tal que tengan los recursos ahora como los tendrán las posteriores generaciones. Entonces, la última parte de este componente social se refiere a una responsabilidad oficial y de participación política. En este punto es instrumentación de mecanismos transparentes y accesibles mediante los cuales los gobiernos deban responder ante el público en relación con los asuntos sociales, ambientales y desarrollo económico. El otro punto es garantía de consulta y participación de todos los sectores de la formulación e implantación de políticas para el desarrollo nacional, así como en actividades y proyectos de desarrollo específicos. El gobierno tiene que rendir cuentas, tiene que hablar justamente de las acciones de gobierno, de cómo se realizan y que la gente sepa directamente del gobierno lo que se hace por ellas y ellas puedan dar fe de esas cuestiones en la cual el gobierno trabaja por la gente, con la gente y para la gente. Cambiamos ahora al componente ambiental, que hablamos entonces de un manejo sustentable de recursos naturales. En este sentido, los recursos naturales tienen cierta limitación en su consumo, sobre todo los renovables, ¿sí? Tienen que regenerarse para que puedan seguirse ocupando. De modo que debe de haber una garantía de que las tasas de consumo de los recursos no renovables no se excedan el suministro de sustitutos. Si vamos a ocupar los bosques, tenemos que plantar especies de bosques tropicales o boreales, de modo que se siga renovando. Si vamos a abrir terrenos a la agricultura, igual hay que reforestar algunas partes. Entonces, tenemos que tener esa consideración de un manejo sustentable de recursos naturales. Y aquí aparece una vez más el link
de la frase, para que ustedes puedan revisar en el texto. Luego tenemos las funciones de absorción, justamente el componente ambiental. Es decir, se debe de cuidar, reducir, disminuir las descargas de contaminantes. Sabemos que la contaminación tiene sus límites, ¿sí? Están las normas justamente para eso. Ustedes lo vieron en la semana número 4, normas oficiales mexicanas para la contaminación. Entonces, disminuir las descargas de contaminantes atmosféricos, las del agua y desechos tóxicos. Sí, garantizar que las emisiones no excedan la capacidad de absorción del ambiente. Estamos hablando de que el caso del agua no se puede regresar a un cuerpo de agua sin haberse tratado, como aparece ahí en la fotografía. Tiene que haber tratamiento de aguas residuales para reincorporarlas a los cuerpos de agua. Y vamos a ver entonces que el capital natural necesita que se instrumenten mecanismos reglamentarios y también basados en el mercado para asegurar que la existencia total del capital natural sea constante a través del tiempo y establecer políticas nacionales y de planes que contribuyan a aumentar la cantidad y la calidad del capital natural. ¿Sí? En este punto, por ejemplo, tenemos que las áreas naturales protegidas de la CONAMP, el cuidado de la biodiversidad por la CONABIO, son dos instituciones que junto con la PROFEPA deben de cuidar justamente que nuestro capital natural no sea degradado. Tiene que haber lo que se llama ahora unidades de manejo ambiental, en la cual puedan ocupar los recursos naturales, pero sin afectar su continuidad, la sustentabilidad de ese capital natural. El siguiente principio preventivo es para casos de actividades cuyos impactos negativos sean potencialmente irreversibles y no sean totalmente conocidos. Y en el caso del marco de trabajo institucional, establecer normas legales y reglamentarias que sean claras y ejecutables para el sector privado, de modo que ellos también contribuyan a proteger la administración del patrimonio ambiental del país. Sabemos que las empresas productivas necesitan generar ingresos, generar capital, sin descuidar el medio ambiente, de modo que la responsabilidad social empresarial y también la ambiental empresarial son ahora parte de lo que se conoce como la gestión ambiental empresarial. Y existen ya de parte del gobierno en Semarnat ciertas certificaciones para la industria. Ustedes pueden revisar eso en la página de Semarnat, certificación de la industria. Ahora, se menciona, hasta aquí es el punto del componente ambiental, el social y el económico. Ahora, la parte número 2 del tema son la transición de patrones internacionales del desarrollo. Estamos hablando de que las cumbres internacionales, después de que ocurrieron, o durante el tiempo que ocurrieron, hubo un proceso de globalización de la economía y de tecnologías para el desarrollo. Pero esa transición de patrones internacionales de desarrollo tiene que ser en consideración para cada país. Estamos presentando aquí en esta lámina una imagen de los objetivos ya conocidos de desarrollo sustentable de la ONU. Y es una opción para poder tener justamente para cada país una transición de lo internacional hacia lo nacional, buscando que se cumpla con la población y se cumpla con los compromisos internacionales. Vamos a revisar, por ejemplo, hay reformas propuestas para promover el desarrollo sustentable
que se centren a nivel nacional y que estén relacionadas con tendencias de integración y globalización. Pero claro, y mucho ojo, siempre y cuando no se vean afectadas por la influencia de capital externo u otras medidas en los acuerdos vinculantes para el control de la contaminación. Digamos que el crecimiento generado por la economía mundial globalizada aporta beneficios económicos para algunos sectores sociales, pero estos no son accesibles de forma equitativa para todos los sectores ni para todos los países. Se trata de garantizar la transición hacia la sustentabilidad desde lo local a lo global. Se requiere urgentemente entonces 3 cambios, plantea el autor, en la actividad humana. Y vamos a revisar cuáles son los 3 cambios que el autor plantea desde el 2003 y cuáles ya, como hemos comentado, se están verificando actualmente. El primer cambio fundamental es en la intensidad del uso de los bienes y servicios ambientales a nivel global. En ese punto, el debate internacional sobre este tema se inició cuando el Club de Roma divulgó los resultados de un ejercicio de modelaje global en el 72 que se llamó Los límites del crecimiento. En ese ejercicio examinó las perspectivas a largo plazo de las actividades humanas en vista de tendencias preocupantes que generaba la industrialización, lo cual generaba también deterioro ambiental, agotamiento de recursos no renovables, un crecimiento poblacional y una expansión de la pobreza. Entonces, los 30 años que transcurrieron desde ese debate, junto con las cumbres, han evidenciado que las principales restricciones están dadas por la limitada capacidad de absorción del ecosistema como consecuencia del desmejoramiento ambiental, como consecuencia el agotamiento y la degradación de la productividad del terreno, del suelo, y el consumo, ¿sí?, a tasas sin precedentes, es decir, el consumismo de recursos naturales renovables y sobre todo también los no renovables, ¿sí? Son los temas de debate que iniciaron en ese año. Bien, entonces estos factores y otros más han tenido una convergencia y han desgastado las condiciones que se requieren para la producción económica, lo mismo que para la supervivencia del ser humano. Digamos que la carencia de agua potable, la falta de aire limpio, la reducción de suelos fértiles, ahora ya contaminados, ¿sí?, se ha combinado con las presiones impuestas por la población que va en aumento, de modo que el nivel de vida se deteriora y se genera inestabilidad social en muchos países y regiones del mundo, sobre todo países emergentes, en donde la globalización ha sido aplicada por gobiernos locales de carácter neoliberal. Esa pesadilla para nosotros ha terminado y esperemos que la población la mantenga a través de un consciente y politizado voto cada vez que haya elecciones y que sean democráticas y libres. Entonces, la principal respuesta de los responsables de políticas a las restricciones en aumento, que ya platicamos, ha estado dirigida hacia la búsqueda de recursos sustitutos y de innovación tecnológica. Ustedes pueden encontrar en Internet una gran cantidad de innovación tecnológica para la mejora del ambiente y para la mejora de la producción. Es algo súper importante y que vale la pena. Vale la pena porque podemos revertir procesos de contaminación y podemos prevenir desequilibrios graves que puedan presentarse. Entonces, eso es lo importante, revisar que necesitamos efectuar cambios fundamentales en el modelo de crecimiento económico que hasta ahora ha imperado y sobre todo que se ha impuesto a través de la financiación. Lamentablemente, hay que decir, nuestro gobierno de los neoliberales, hablamos de la Madrid hasta Peña Nieto, pasando por los del PAN, son gobiernos que
tuvieron una gran oportunidad, ¿sí? Aún con políticas neoliberales, una gran oportunidad de poder crecer. Lamentablemente hubo una gran corrupción y sobre todo una gran impunidad, ¿sí? Tanto que a nivel constitucional nunca se mencionó, se quitó más bien la corrupción como delito grave. Que ocasionaron, bueno, que todos los beneficios posibles de la globalización se convirtieran en perjuicios enormes. Eso es lo que lograron. Actualmente, sin tener que contar con financiamiento externo, estamos creciendo hacia el interior y estamos mejorando la situación económica, social, y se busca y se está haciendo mejorar la condición ambiental, ¿sí? Ahora, siguiendo con la revisión del texto, tenemos lo siguiente, que no hay que subestimar las significativas contribuciones que se han aportado por la innovación tecnológica. Hay que considerar que la infraestructura ambiental, aunque está debilitada, aunque hay mucho consumo, un gran consumismo, y que hay mucha contaminación creciente, hay que revisar, ¿sí?, que el crecimiento humano no puede ser ilimitado, ¿sí? Es decir, hay que ser responsables. Definitivamente que seguiremos creciendo. Es una cuestión que ha sido real, históricamente real. Pero el mundo en el que vivimos tiene que ser con sociedades que, aunque sean sociedades de Estado-nación, estemos conscientes de que globalmente somos un solo planeta, una sola tierra, y que tenemos que tomar decisiones como naciones, de modo que nuestro crecimiento económico, la población de cada país, tenga asociado la distribución de la riqueza y de los recursos. Cada nación que se cuida internamente en estos puntos de distribuir la riqueza y los recursos es una sociedad consciente que está cuidando a las sociedades de otros países. Por ejemplo, pensemos, en el tiempo de las colonias, los recursos de los países colonizados fueron saqueados para llevarlos a los países colonizadores. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos países colonizadores tuvieron un gran crecimiento económico a costa, ¿sí?, de sacrificar a los países colonizados. Entonces, el saqueo de las riquezas es algo que no debió haber ocurrido. Tenemos que revertir las cosas y ahora cada país tiene que ser socialmente responsable con su propia sociedad, con sus recursos y cuidarlos. Desde luego, puede haber un comercio global, no hay problema, un comercio. Cristóbal Colón, cuando iba a las Indias, iba a comprar, pero llegó a América y no compró, simplemente tomó y llevó. Y después los españoles vinieron a colonizar y no compraron, simplemente saquearon. Así es que tiene que haber una conciencia social, de modo que se consuma en cada país y se comercie con lo que se produce de más y se comercie con lo que no se produce, ¿sí? Pero con principios que están establecidos en el derecho internacional y que están impresos en los acuerdos internacionales. Ahora, el segundo nivel en el que el desarrollo sustentable exige cambios es el de establecer relaciones equitativas, ya lo comentamos, relaciones equitativas entre sociedades más desarrolladas, típicamente del norte, y sociedades en desarrollo, típicamente del sur. Esta relación de países, de sociedades, se caracteriza por severas desigualdades en la distribución de la riqueza, ¿sí? Los datos es que 23 países de altos ingresos tienen un Producto Nacional que es mayor, ¿sí?, y que es mayor que 160 países combinados.
¿sí? Prácticamente 4 veces más. Y el ingreso per cápita de esos países, ¿sí? Es en promedio $22,000 en el 92 y muchas más personas, estamos hablando de 1.300 millones de personas, viven en pobreza absoluta. Hay una disparidad enorme, ¿sí? Y son 3.100 millones los que tuvieron ingresos anuales menores a $340, comparados con $22,160 de los más ricos. Esta disparidad no puede continuar así. Los créditos que ya se asignaron por los países en desarrollo deben ser revisados porque los intereses son muy altos y no se puede crecer debiendo más de lo que se puede producir. El gobierno mexicano apoyó al gobierno argentino en ese sentido y están mejorando sus condiciones. Y nuestro gobierno tiene que revisar lo que nos está atrasando muchísimo, que es el FOBAPROA y los intereses del FOBAPROA. Ese FOBAPROA, les comento a corto modo, es privatizar la deuda, hacer pública una deuda privada. Es decir, lo que debían los particulares en aquellos años del 94 se hizo pagadero por el gobierno federal. Es decir, se hizo pública la deuda que era privada. Y el problema es que la deuda pública se hereda en generaciones tras generaciones y se vuelve impagable. Y has pagado tanto como has debido. ¿Y por qué? Porque la inflación y porque las tasas de interés van hacia arriba. Entonces, no pueden los gobiernos ser insensibles a la situación y dejar endeudadas a las generaciones futuras, porque si la sustentabilidad implica economía, una deuda no es sustentable. Las deudas siempre son cortantes del desarrollo, detensoras del desarrollo. Por esa razón, la economía tiene que mejorar para todos. Ahora, la distribución de la riqueza de forma inequitativa distorsiona el consumo también, ¿sí? Hay más consumo en países del norte que en países del sur. Y sin embargo, los países del sur les aportan a los del norte una gran productividad. Es decir, los países en el sur y la franja media del planeta son los más productivos. Estamos hablando de que hay países megadiversos y de alta productividad ecológica, ¿sí? Y aportan una gran riqueza a los países del norte. Pero el balance es diferenciado y es desnivelado. Entonces necesitamos revisar, ¿sí?, que haya un mejor balance y una mejor distribución de la riqueza, lo mismo que el consumo sea también considerado como parte de la balanza, ¿sí? Y el problema es que la disparidad en las monedas, es decir, 20 pesos para un dólar, 22 para un dólar, es una gran disparidad, ¿sí? Y eso tiene que ver con que alcance para comprarnos más a menores precios. Esto debe ser revisado y debe ser detenido para beneficio de las poblaciones en el mundo. Ahora, se pone de relieve dramáticamente, por ejemplo, esto es un dato anterior, ¿sí? Pero se decía que el año 2000-2005, el Mundo en Desarrollo iba a contribuir en más del 50% de la producción media anual, ¿sí? No obstante, la actual distribución de la riqueza, los arreglos para la toma de decisiones sobre asuntos económicos, no reflejan de manera alguna la creciente contribución de los países del sur, así como tampoco sus urgentes necesidades económicas y sociales. Y viene el punto que comentábamos, se requiere de un giro fundamental
en la distribución de los recursos y oportunidades y las crecientes fuentes de inestabilidad social. Pero aquí, aunque no se dice, hay que repetirlo, se requiere una balanza, una paridad mejor en los valores de las monedas. El cambio tercero se refiere a una atención al incremento de las presiones que las poblaciones en aumento ejercen sobre los recursos naturales y en las capacidades productivas de sus propios países. Se habla de que tasas de crecimiento poblacional de 3% anual van a sobrepasar lo que sería la productividad y crecimiento económico. Entonces las poblaciones van a tener cada vez menores niveles de vida. Y esta realidad, esta perspectiva y esta realidad requiere de un esfuerzo que abarque más en las políticas públicas, de modo que las mujeres puedan tener un control mayor de sus vidas, porque abriendo la oportunidad a las mujeres, van a aprovecharse más los beneficios que puedan derivar de servicios como la educación y la salud, los recursos productivos, las oportunidades. Entonces, los países deben movilizarse para implantar estrategias adaptativas que eviten ejercer una presión excesiva sobre la capacidad productiva de los terrenos agrícolas y otras consecuencias que pueden generarse por esta situación. Hoy en día, para terminar el tema, no existen mecanismos operacionales ni tampoco una voluntad política. Estamos hablando de este texto del 2013. Esto ya es distinto. Ya lo voy a leer porque así está en el texto, pero hoy en día sí existen mecanismos operacionales y voluntad política para crear mecanismos que promuevan la sustentabilidad a nivel nacional. A nivel global sí existen, ya los hay, ya lo comentábamos, son los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, el sistema económico está cambiando, ¿sí? La estrategia de desarrollo sustentable es una realidad ahora. Cada país tiene que tomarlo en serio, ¿sí? Tiene que incorporarse a estos objetivos y está asignado, está firmado, y el 2030 es el límite para que todos los países ya hayan entrado en este proceso. Entonces, la esperanza ahora sí es mayor, ¿sí? Y tiene que ser a partir de que los gobiernos den una respuesta en sus estrategias, de modo que se reviertan lo insustentable y se convierta en algo sustentable, ¿sí? Y esto va a ser una realidad en nuestro país, lo está haciendo de hecho, y tendremos justamente mejores resultados. Esto lo vamos a revisar posteriormente, lo vamos a ver, claro, son años que se tarda, pero se está haciendo ya algo muy concreto. Entonces, hasta aquí revisamos el tema de nuestra clase síncrona de hoy, ¿sí? Y vamos a cerrar la grabación. Va a quedar el video para ustedes y podrán revisarlo posteriormente cuando yo lo suba a la plataforma. Nos veremos la próxima semana. Les encargo mucho que revisen este video, que revisen los archivos que he puesto para ustedes en las aulas y estudien para que tengan un mejor información, mayor rendimiento en sus clases. Nos vemos la próxima semana. Síganse cuidando.